En la recepción, mi papá brindó, por mis verdaderos hijos, los que nos hacen sentir orgullosos. Mi hermano rió. Nunca dijeron mi nombre. Sonreí, caminé hacia la mesa de regalos, recogí el cheque de $5,000 de la luna de miel que había dejado y le susurré a la novia, disfruta del silencio. Mi hermano me siguió, mendigando. Seguí caminando. Entonces, detrás de mí, el DJ anunció. Las bodas son una representación. Siempre lo he sabido. Lo que no comprendí hasta ese día fue que, a veces, la representación es solo una cortina delgada que esconde la podredumbre detrás del escenario. Y si eres tú quien no interpreta bien su papel, te lo harán saber rápidamente. Mi hermano menor, Caleb, era el niño mimado. Siempre lo había sido. Cuando se comprometió con Lily, todos entraron en modo de producción total. Mis padres ofrecieron su patio trasero para la cena de ensayo. Mis primos volaron desde Texas y mi tía diseñó las invitaciones. Mientras tanto, a mí se me pidió algo menos fotogénico. Dinero. $5,000, para ser exactos. Para la luna de miel, ya habían gastado demasiado en el lugar. El vestido de Lily había costado más que mi coche, y querían ir a Bali, ¿verdad? Mis padres dijeron que estaban sobrepasados, y Caleb vino a mí como si ya estuviera decidido. Dijo que yo era el único en la familia con la solvencia suficiente para ayudar. Yo me gano la vida decentemente en el sector tecnológico. No es llamativo, pero es sólido. Así que, lo envié discretamente. Sin sermones, sin ataduras. El día de la boda, llegué solo, como siempre hago en estas cosas. Nadie se ofreció a sentarse conmigo. Nadie me reservó un asiento. Llevé una tarjeta con el cheque dentro, la coloqué sobre la mesa de regalos debajo de una pila de cajas envueltas en papel blanco y dorado. No esperaba fuegos artificiales, solo un reconocimiento básico. La ceremonia transcurrió en un torbellino de lágrimas coreografiadas e imágenes de drones. En la recepción, mi padre se levantó para dar un brindis. Se aclaró la garganta, levantó su copa y sonrió. Por mis verdaderos hijos, los que nos enorgullecen. La sala estalló en risas. Caleb casi se cae de su silla. Lily se reía tontamente en su champán. Incluso mi madre sonrió y aplaudió. Esperé. Esperé a que se corrigiera, a que dijera algo como, es broma. También te quiero, Mason. Pero no lo hizo. Continuó con una historia sobre los días de fútbol americano de Caleb en la escuela secundaria. No se me mencionó ni una sola vez. Me senté allí y sonreí. Esa es la parte que más odio. Lo automático que fue. Lo entrenado que estoy para pasar por todo como si estuviera bien. Después de un rato, me levanté, crucé el salón con calma hasta la mesa de regalos. Nadie se dio cuenta. Encontré su tarjeta, la abrí y volví a meter el cheque en mi bolsillo. Lily me vio. Sus ojos se dirigieron hacia Caleb, luego volvieron a mí. Me incliné y dije, lo suficientemente alto para que ella me oyera, disfruta del silencio, en cambio. Luego me di la vuelta y me fui. Caleb me siguió hasta el aparcamiento. Gritó mi nombre una y otra vez. Preguntó qué estaba haciendo, me dijo que no armara una escena. No dije una palabra, solo seguí caminando. Cuando llegué a mi coche, oí al DJ por los altavoces. Bueno, señores, no hay necesidad de entrar en pánico. Solo un poco de drama para condimentar la noche. ¿Aplausos para los momentos familiares incómodos? Luego vino la música. Fuerte, rápida, alegre. La multitud vitoreó. Él empezó a hacer bromas sobre las barras libres y los suegros. Todos siguieron adelante como si yo nunca hubiera estado allí. Y aún así, ese no fue el final. Ni siquiera cerca. No fui directamente a casa después de salir de la boda. Conduje durante horas. Sin música, sin llamadas. Solo el zumbido bajo del motor y el sonido de los neumáticos cortando el silencio. Finalmente, terminé en este viejo lago a 1 hora de la ciudad. Solía ir allí cuando estaba en la universidad cada vez que necesitaba pensar sin que alguien me interrumpiera. Me senté en un banco y observé el agua oscura moverse bajo la luz de la luna, pensando en lo familiar que se sentía. Hermosa en la superficie, fría por debajo.
Mi teléfono empezó a vibrar justo después de la medianoche. Llamadas perdidas apiladas una encima de la otra. Caleb fue el primero, luego mi madre, luego Lily, luego más. Mi tío. Un par de primos con los que no hablaba desde hacía años. Los mensajes también empezaron a llegar a raudales. La mayoría eran alguna versión de ¿qué demonios? ¿Qué te pasa? ¿Por qué arruinarías la boda? No respondí. Alrededor de las 9 de la mañana siguiente, el tono cambió. Recibí un largo mensaje enfadado de mi madre sobre lo devastados que estaban Caleb y Lily, sobre cómo la atmósfera en la recepción cambió después de que yo me fuera, y sobre cómo la gente estaba cuchicheando. Dijo que mi salida fue infantil y cruel y que debería haber pensado en la vergüenza que les causé. Lo leí 3 veces, no porque doliera, sino porque no lo hizo, ni siquiera un poco. Luego llegó el mensaje que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi padre, que nunca fue muy sutil, me envió una sola línea. Todos estuvimos de acuerdo en que el dinero era un regalo de bodas. No puedes recuperarlo. Esperamos que lo devuelvas de inmediato. Ahí estaba. No, estás bien, o ¿qué pasó? O incluso, necesitamos hablar, solo una demanda como si yo fuera una máquina expendedora que habían pateado y ahora querían un reembolso. Le envié un mensaje de texto, ustedes asumieron. Ese es su error. Un minuto después, respondió, has avergonzado a la familia. No me molesté en responder. Al mediodía estaba claro que esto no iba a ser cosa de un día. Caleb finalmente logró comunicarse. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, como alguien que intenta no asustar a un oso. Dijo que ya habían reservado todo, los vuelos, el hotel, las excursiones. Dijo que yo sabía cuánto necesitaban ese viaje, cuánto habían contado conmigo y lo cruel que era arrebatárselo. Dijo que no era solo un regalo. Era parte de un plan familiar. Lo dejé hablar. Luego pregunté, ¿te refieres al plan donde yo pago y ustedes pretenden que no existo? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, este no eres tú. Tú no haces cosas como esta. Le dije que tal vez nunca me conoció realmente. Tal vez solo le gustaba tener a alguien cerca que nunca decía que no. Luego colgué. Esa noche, mi madre volvió a llamar, esta vez sollozando. Dijo que los padres de Lily se habían enterado y que estaban mortificados de que la gente hubiera empezado a chismorrear sobre cómo el hermano salió furioso con el cheque y cómo eso los hacía parecer unos imanes de drama de mala clase. Ella dijo, tenía la oportunidad de arreglarlo antes de que las cosas empeoraran. Pregunté qué significaba eso. Y entonces, sin dudarlo, dijo, si vas a actuar como si no fueras uno de nosotros, lo haremos oficial. No esperes ninguna parte de las inversiones familiares en el futuro. Ahí estaba. La verdadera razón del pánico. Ya no era solo su hijo tranquilo y confiable. De repente, era una amenaza para toda la imagen que habían construido. La oveja negra que no podían controlar. El que decidió que no iba a permanecer en el fondo nunca más. Miré el texto algunas veces más antes de apagar mi teléfono por completo. Pensaron que me estaban castigando. Pensaron que esto era lo peor que podían hacer, pero aún no entendían algo. Ni siquiera había terminado. A la mañana siguiente, volví a encender mi teléfono y vi cómo continuaba la avalancha. Mi buzón de voz estaba lleno. El chat grupal de la familia, que había sido mayormente fotos de bodas y entusiasmo forzado, ahora se había convertido en un tribunal. Mi prima Jenny preguntó si estaba teniendo una crisis. Mi tía quería mediar antes de que las cosas se pusieran más feas. Mi padre no había dicho mucho más desde su amenaza, pero no necesitaba hacerlo. Los demás estaban entregando el mensaje por él ahora. Entonces Caleb envió un mensaje de texto, y esta vez no estaba tranquilo. Necesitamos que devuelvas ese dinero. ¿Sabías para qué era? Esto ya no es gracioso. Lo miré fijamente durante un rato antes de responder. Nunca fue gracioso. Simplemente no te importó hasta que perdiste algo. 15 minutos después, recibí un correo electrónico. No un mensaje, un correo electrónico real. Era de mi padre. Adjuntó un resumen del acuerdo verbal que indicaba que el dinero que di se discutió en el chat familiar.
Que no era que yo hubiera aceptado financiar la luna de miel, no lo había hecho, y que ahora estaba incumpliendo un compromiso informal en el que la familia había confiado. Puso en copia a mi madre y a Caleb. Me reía a carcajadas solo en mi cocina. Luego respondí con 2 frases. No hubo ningún acuerdo. Recuperé lo que era mío. Eso fue todo lo que dije. Más tarde esa tarde, recibí una llamada de mi madre. No empezó con un hola. Simplemente se lanzó. Necesitas devolver el dinero. Están cancelando cosas. Los padres de Lily están furiosos. Dijeron que todo esto se ve de mala clase, como si ni siquiera pudiéramos pagar la boda de nuestro propio hijo. Me quedé callado. Ella siguió adelante. Dijo que estaba siendo egoísta. Dijo que siempre había sido sensible, pero esto estaba más allá de eso. Dijo que si no devolvía el dinero, sería una prueba de que me estaba separando de la familia por completo. Que yo había elegido esto. Finalmente dije, no, ustedes tomaron la decisión. Simplemente no pensaron que alguna vez respondería. Ella me dijo que estaba siendo dramático, que estaba hiriendo a personas que me amaban. Y fue entonces cuando le dije algo que no había dicho en voz alta antes. He sido útil, no amado. Esa es la diferencia. Ella no discutió. Simplemente colgó. Esa noche, recibí un mensaje de voz de Caleb. No hubo gritos esta vez. Sonaba derrotado. Dijo que estaban perdiendo la reserva del resort, que ya habían pagado parte de ella, y ahora se había ido. Me dijo que había arruinado sus planes. Tal vez todo su comienzo. Dijo algo que se quedó conmigo. No solo tomaste el dinero. Te aseguraste de hacernos daño. Ese me hizo pausar porque tenía razón. Me había asegurado. Durante años, había dejado pasar las cosas. Los comentarios sarcásticos, la exclusión, la forma en que usaban mi ayuda y nunca miraban hacia atrás. Siempre fui el que lo mantenía todo unido, el que no causaba problemas. Pero ya no, y eso los aterrorizaba. Al final de la semana, el chat grupal estaba en silencio. No más, por favor, no más discusiones, solo un mensaje único de mi padre enviado a las 10:03 de la noche de un viernes por la noche. Estás fuera. No vengas a pedir nada. Lo dejé en leído, pero ya no estaba enojado. Algo estaba cambiando, y no tenía ni idea de lo que vendría. Unas mañanas después de que comenzara el silencio, escuché que tocaban la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie y no estaba de humor para más drama. Pero algo sobre el momento me hizo abrir de todos modos. No había nadie allí, solo 2 sobreestirados en el felpudo. Uno tenía el nombre del abogado de la familia impreso en la dirección de retorno. El otro tenía la letra de mi madre en el frente. Abrí el del abogado primero. Era corto, frío y calculado. Una notificación formal de que me estaban sacando del fideicomiso familiar con efecto inmediato. Las inversiones, la propiedad, las acciones, las cuentas de respaldo que siempre me dijeron vagamente que algún día serían nuestras se habían ido. Sin lugar a discusión. Sin firma de mi padre, solo su contador y un sello estampado. Honestamente, no me sorprendió. Lo había esperado desde el segundo en que se dieron cuenta de que no iba a devolver el dinero. Lo que sí me sorprendió fue el segundo sobre. Mi madre lo había escrito a mano. Solo eso me dijo que no fue una reacción rápida. Su letra era pulcra, demasiado cuidadosa, como si lo hubiera reescrito varias veces. Comenzó suave, dijo que esperaba que estuviera bien, lo que se sintió como un globo de prueba para ver si cedía, pero luego se volvió aguda. Escribió que yo había cambiado, que solía ser el constante, el sol en el que podían confiar para suavizar las cosas, no para causarlas. Dijo que no podía entender por qué lo tiraría todo por la borda, por qué llegaría tan lejos, solo para probar algo. Y luego dijo algo que leí 3 veces. Si necesitabas atención tan desesperadamente, había mejores maneras de pedirla. Eso golpeó diferente. No era ira. Era decepción mezclada con incredulidad. Como si genuinamente no pudiera comprender por qué no volvería a aceptar el remate y seguiría sonriendo. Cerró la carta diciendo que estaban protegiendo lo que quedaba de la familia y que si yo no iba a ser parte de ella, entonces tenían que seguir adelante sin mí. No lloré. No me enojé. Preparé café y me senté en la mesa de mi cocina e hice 2 listas.
Primera lista, todo lo que he hecho por esta familia. Llenó 2 páginas. Todas las cosas que nadie pidió pero todos esperaban. Pagar cosas. Aparecer. Mantenerse callado. Recordar cumpleaños que nadie recordaba. Conducir 2 horas solo para ayudar a Caleb a arreglar su horno porque no quería llamar a un profesional. Asistir a docenas de cenas familiares donde yo era el único al que preguntaban por el trabajo solo para hacerlos sentir mejor con la falta de dirección de Caleb. Segunda lista, todo lo que hicieron por mí. Esa se quedó mayormente en blanco. Dejé la lista sobre la mesa y fui al balcón a tomar un poco de aire. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era Caleb. Casi no contesté, pero necesitaba ver qué versión de él aparecería. Enfadado, suplicando o falsamente perdonando. Se veía mal. Sudadera con capucha, ojos rojos, sosteniendo una carpeta manila como si tuviera peso. No pidió entrar, solo dijo, ¿necesitas ver algo? Lo dejé hablar. Dentro de la carpeta había capturas de pantalla impresas e hilos de correo electrónico entre él y Lily antes de la boda. Planeando cosas. Al principio, no lo entendí. Luego lo vi. Un correo electrónico de Lily enviado a Caleb 2 meses antes de la boda. Deja que Mason cubra la luna de miel. Quiere sentirse necesitado. De lo contrario, empezará a alejarse de nuevo. Él hace esto. Solo dale un papel. Otro. Honestamente, le estamos haciendo un favor. Quiere estar cerca de la familia tan desesperadamente. Se sentirá importante si hacemos que parezca que está ayudando y nos ahorra 1 tonelada. Caleb parecía avergonzado. Dijo que no había visto esos correos electrónicos hasta ahora. Que Lily había manejado la mayor parte de la logística de la luna de miel y usado su unidad compartida para hacer una copia de seguridad de todos los planes de la boda. Dijo que estaba revisando las carpetas cuando los vio. No dije nada. Luego dijo, creo que me casé con alguien que nunca te vio como una persona, solo como una billetera. Y creo que todos nos acostumbramos a eso también. Todavía no hablé. Solo miré los papeles. Se quedó allí sosteniendo la carpeta como si quisiera que hiciera algo con ella. Quemarla. Enmarcarla. Lanzársela de vuelta. No hice ninguna de esas cosas. Luego dijo una cosa más antes de irse. Ella dijo, siempre estuviste desesperado por pertenecer. Creo que simplemente nos gusta que nunca te resistieras. Dejó la carpeta en mi mostrador. No lo seguí. Y por primera vez en mi vida, no me importó lo que vendría después. Después de que Caleb se fue, me senté con esa carpeta durante mucho tiempo. No volví a leer los correos electrónicos. No necesitaba hacerlo. Recordaba cada palabra. No porque fueran sorprendentes, sino porque confirmaban algo que había estado evitando durante años. Era útil para ellos, no amado. No me querían feliz. Me querían callado, conveniente y confiable. Esa noche, abrí un nuevo documento en mi computadora portátil y comencé a escribir un plan. No para vengarme, no para ninguna confrontación dramática, un plan para mí mismo. Enumeré lo que quería hacer ahora que no estaba obligado a actuar para personas que me veían como ruido de fondo. Me inscribí en un curso de idiomas que había estado posponiendo durante años. Reservé un viaje en solitario a Irlanda. Me di de baja de todos los textos grupales y hilos de correo electrónico con el nombre de mi familia. Bloqueé algunos números, incluido el de mi madre. Y cuando volví a mirar la carpeta, no sentí nada, solo claridad. Pasó 1 semana, luego 2. Sin llamadas, sin visita sorpresa. Entonces mi padre me envió un correo electrónico. La línea de asunto solo decía, seguimiento de la decisión del fideicomiso. El mensaje era frío y profesional. Explicó que sacarme del fideicomiso tenía implicaciones financieras y que debería haber considerado las consecuencias a largo plazo antes de tomar una decisión tan dramática. Terminó recordándome que la familia se trata de lealtad y que sin lealtad, no hay base para apoyarse. Respondí con una oración, solo te importa la lealtad cuando alguien deja de servirte. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, pero dejaron un mensaje de voz. Era mi madre. Sonaba en pánico. Dijo que las cosas se estaban desmoronando.
Que Caleb y Lily no estaban bien. Que Lily se había alejado por un tiempo para procesar las cosas. Dijo que mi padre estaba tratando de liquidar una propiedad antes de tiempo y que no estaba yendo bien. Luego dijo, esto es lo que sucede cuando no estamos unidos. Escuché esa parte 2 veces. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca habían sido realmente una unidad. Simplemente se apoyaron en la única persona que pensaron que nunca se iría. Y cuando finalmente me alejé, todo se resquebrajó. Unos días después, Caleb me envió un mensaje de nuevo. Dijo que se había mudado. Dijo que no estaba seguro de si el matrimonio iba a funcionar. Dijo que Lily me culpaba por todo el desmoronamiento, pero que ya no sabía qué pensar. Le dije que lo resolvería. Preguntó si podíamos reunirnos en algún momento. Dije que tal vez, pero no lo decía en serio. En cambio, me concentré en construir algo para mí. Comencé un pequeño trabajo de consultoría de negocios como un pasatiempo. Resulta que cuando dejas de tratar de ser todo para todos los demás, recuperas tiempo real. Fui al gimnasio con regularidad. Empecé a cocinar de nuevo. Conocí gente nueva que no sabía nada sobre mi familia y no le importaba. Les agradaba solo por mí. Sin ataduras, sin deuda que pagar. Un mes después, mi padre envió un mensaje a través de un amigo en común. Dijo que la familia estaba abierta a hablar de nuevo. Si estaba dispuesto a disculparme. Me reí cuando lo leí. No del tipo educado. Del tipo profundo real. El tipo que te hace respirar más fácil después. Ese fue el día en que finalmente no respondía nada. Ni siquiera para decir que no. Simplemente viví. Y lo odiaron. Han pasado 7 meses desde que salí de la boda de Caleb con el dinero de la luna de miel. 7 meses desde el brindis, el encubrimiento del DJ, los sobres en mi puerta y el último mensaje de voz de mi madre tratando de hacer que el colapso de nuestra familia pareciera de alguna manera mi culpa. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces, ni una sola vez. Y lo extraño, nunca me he sentido más lúcido. Vivo en un apartamento mejor ahora en el centro. Edificio más tranquilo, menos drama. Me levanto temprano, trabajo con clientes que realmente me agradan, viajo cuando me apetece y no le respondo a nadie. He hecho amigos que no me conocen como el hermano de Caleb o el hijo de Rick y Diane. He dejado de tratar de explicar el silencio. Simplemente es. Hace unas semanas, recibí noticias de Jenny, mi prima. Preguntó si todavía estaba distanciado de la familia. No respondí directamente. Terminó enviando algunas capturas de pantalla de mensajes del chat grupal en el que ya no estoy. En su mayoría inofensivas, pero vi algunas líneas que me hicieron sonreír. Aparentemente, Caleb se mudó de vuelta con mis padres temporalmente, por supuesto. Lily se mudó para tener espacio y están en terapia ahora. La luna de miel nunca se reprogramó. El negocio de antigüedades de mi padre está en declive porque perdieron su sitio web cuando quité mi nombre del registro del dominio. Están tratando de encontrar a alguien nuevo, pero nadie puede obtener el diseño correcto. Han tenido que vender una de las propiedades de inversión, la que solía administrar las reparaciones. Jenny agregó esto en su último mensaje. Pensarías que estarían enojados, pero honestamente, están principalmente confundidos de que aún no hayas vuelto arrastrándote. Ese se quedó conmigo porque eso es todo realmente. Esa es la parte que les afecta. No que los avergoncé. No que arruiné la boda o recuperé mi dinero. Es que dejé de seguir el juego. No regresé. No traté de arreglar las cosas. Nunca pensaron que sobreviviría sin ellos. Y ahora me va mejor que nunca. Así que anoche, me senté en mi balcón, la misma vista que he visto durante meses ahora. Y lo escribí todo. Todo. La boda, el brindis, el sobre, la carpeta que trajo Caleb, las cartas frías, el silencio. Y miré la última línea que escribí. Esto es lo más bajo que llega. No para mí, para ellos. Pasaron 2 meses de silencio. No el tipo que se supera, sino el tipo que te permite respirar de nuevo. Sin mensajes, sin golpes repentinos en mi puerta, sin drama inesperado. Pensé que había terminado. Había seguido adelante, o al menos creía que lo había hecho, hasta que un martes por la mañana, un nombre desconocido apareció en mi bandeja de entrada. Cameron Hunt. Asunto, con respecto a Caleb y Lily,
urgente. No lo abrí de inmediato. No tenía prisa por volver a visitar ese mundo, pero algo sobre la línea de asuntos se sentía raro. Frío, legal. Lo abrí. Cameron se presentó como el abogado de Lily, su abogado de separación. Aparentemente, las cosas habían escalado rápidamente entre ella y Caleb. El divorcio aún no era oficial, pero ella había solicitado la separación formal y estaba buscando el control sobre lo que ella llamó contribuciones hechas al matrimonio por partes externas. Específicamente, estaba tratando de clasificar mi cheque de luna de miel como un regalo marital, lo que significaba que quería los $5,000. Aún así, adjuntas al correo electrónico había algunas páginas escaneadas de su acuerdo prenupcial. Ni siquiera sabía que tenían uno, pero ahí estaba, enterrado en la redacción, una cláusula sobre regalos de boda destinados al uso conjunto. Estaban argumentando que mi dinero calificaba. Y así, me arrastraron de vuelta a un lío que no tenía intención de volver a tocar. Reenvié el correo electrónico a un abogado que conocía de una startup con la que había consultado. Ella leyó el mensaje, luego me llamó riendo. Sus palabras exactas fueron: esto es legalmente patético, pero para estar seguros, redactaré una respuesta. 3 días después, Cameron respondió que su reclamo estaba siendo retirado. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una formalidad. Pero sabía que eso significaba que el plan de Lily había fallado. Y alguien, probablemente Caleb, le había dicho que nunca caería sin luchar. Esa noche, recibí un mensaje de Caleb. Decía: se está yendo. Está tomando todo lo que puede. Están diciendo que es tu culpa. No respondí. 1 hora después, llegó otro. Mamá dijo que la envenenaste contra nosotros. Que has estado trabajando para destrozar a la familia. Estaban reescribiendo todo. Eso lo creía. No porque lo hubiera hecho, sino porque eso es lo que hacen. No pueden enfrentar su propia podredumbre, así que inventan un villano. Simplemente lo hice fácil al alejarme. Tampoco respondí a ese mensaje. Pasaron unos días. Entonces Jenny me envió un mensaje de texto de la nada. Me dijo que Caleb se había mudado de vuelta a casa. Dijo que mi padre le dijo que no estaba lo suficientemente concentrado para seguir involucrado en el negocio familiar. Mi madre supuestamente estaba en modo de crisis total, llorando a cualquiera que quisiera escuchar sobre cómo todo cambió cuando Mason se volvió contra nosotros. Según Jenny, habían comenzado a liquidar pequeñas cosas, acciones, algunas reliquias familiares, tal vez uno de los condominios que habían estado alquilando. Silenciosamente, por supuesto. El orgullo no permite anuncios como ese. Y luego soltó algo que no vi venir. Quieren demandarte. Aparentemente, mi padre había flotado la idea de presentar algo, cualquier cosa, solo para probar un punto. Incluso si no se sostenía, querían recordarle a Mason con quién estaba tratando. Me reí cuando leí eso en voz alta solo en mi apartamento. Era tan propio de ellos que podría haber sido una escena de una mala película. Le dije a Jenny que mejor no gastaran lo último de su dinero persiguiendo a alguien a quien dejó de importarle. Más tarde esa semana, fui a cenar con alguien nuevo. Sin expectativas, solo una noche con una persona que no sabía nada sobre mi apellido o el desastre que solía llamar familia. A mitad de la cena, mientras ella hablaba de un viaje a Portugal, mi teléfono se iluminó. Caleb de nuevo. Esta vez, solo una oración. Tenías razón. Nunca fuimos personas para ellos. Solo accesorios. No abrí el mensaje. Di vuelta el teléfono boca abajo y lo dejé allí porque para entonces, finalmente entendí algo que había tardado años en asimilar. Algunas personas no están destinadas a venir contigo cuando mejoras. Y dejarlas ir no es cruel. Es supervivencia.